Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo día, ya esta nueva semana. Estamos en la 26ª semana del tiempo ordinario, eh, compartiendo un poquito más de la palabra de Dios. Nos colocamos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos al Santo Cosmes y Damián, mártires de nuestra iglesia. La oración colecta para este día. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos le diste el premio de la gloria eterna, y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarte ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y todos sus bienes? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país? Pero hazle sentir un poco del peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quiera con sus cosas, pero a él no lo toques. Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contárselo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalearon a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos y hijas comiendo en casa de su hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó un niño, lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíba, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas del día de hoy tienen un significado muy especial, especialmente el libro de Job. Fue mi primera lectura bíblica.
fue la primera historia bíblica que me leí cuando comencé, digamos, mi proceso de conversión en el año 2007. Ya hace tiempito, ya hace más de 15 años. Eh, y en ese momento estaba pasando por una circunstancia muy difícil de mi vida. Y yo creo que en ese momento haber leído el libro de Job fue un aliciente para mi vida, porque aprendemos de lo que dice Job. Llegué a este mundo sin nada y me voy de este mundo sin nada. Dios todo me lo da y Dios todo me lo quita. ¿Por qué nos disgustamos con Dios cuando resulta de que lo que teníamos desaparece? A veces decimos que todo lo conseguimos con esa fuerza que es yo me lo gané. ¿Seguro que tú te lo ganaste? ¿O fue lo que dice Satanás al principio de la lectura cuando le dice, tú has bendecido a Job, has creado un cerco alrededor de él y has cuidado de sus hijos, de su familia y sus propiedades y sus bienes? Y mire lo que le dice Satanás, dice, pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Bueno, solamente en la prueba y en la dificultad se puede conocer el corazón del hombre. Muchos de nosotros en circunstancias como esas donde perdemos lo que más queremos y perdemos lo que más amamos, puede ser papá, puede ser mamá, esposo, esposa o hijos, podemos terminar alejándonos de Dios. Y yo lo puedo compartir con ustedes, a mí me sucedió. Cuando mi esposa fallece, de cierta manera, yo no lo dije abiertamente, pero yo me alejé de Dios. Eh, no lo hacía como así de forma irada, pero en mi corazón estaba esa incertidumbre, el por qué no curaste a mi esposa, por qué no sanaste a mi esposa. Si desde nuestra familia intentábamos servirte y ser ejemplo de evangelización y de familia de fe. Pero hasta las cosas más trágicas, como lo que terminó sucediendo con el fallecimiento, con el cáncer de mi esposa, pues termina siendo una enseñanza en nuestras vidas. A veces el Señor termina permitiendo muchas cosas para construir las cosas de otra manera, para enseñarnos de otra manera, para saber también de qué estamos hechos. Miren lo que le pasó a Job. Job no solamente perdió todos sus bienes, sino que perdió a 4 de sus hijos. Los únicos hijos que tenía y todos los perdió. El final de esa historia es más hermosa y más bonita de lo que uno piensa, porque al final de la historia Job termina recibiendo 3 veces más de lo que el Señor había permitido que Satanás le quitara. Le multiplicó 3 veces su vida, la existencia de su vida, llegó a conocer hasta su tercera generación, a sus bisnietos, tuvo 12 hijos más, llegó a tener 3 veces más de lo que había perdido en un momento determinado. Eso nos muestra que solamente el que resiste en la fidelidad con Dios, sin darle la espalda y sin renegar de Él, podrá alcanzar esa victoria. Y esa victoria no está aquí. A Él le regaló eso, a Job, pero le regaló lo más precioso y lo más hermoso, que fue la vida eterna, a Él. Y después se pudo encontrar con sus hijos allá y verlos. Así que este es un mensaje para reflexionar, que todo lo malo no es malo porque sí. A veces las cosas terminan sucediendo para que los pueblos entiendan o para que regresemos a la casa del Padre. Somos de un corazón muy duro y cuando estamos en las buenas, se nos olvida quién nos da la vida y quién nos da la salud para poder alcanzar esas cosas que supuestamente económicamente son buenas. Ni siquiera somos capaces de darle gracias a Dios con actos de bondad o haciendo un mercado para los más necesitados o yendo a la Santa Eucaristía. No somos capaces. Esto es un tema para reflexionar. ¿En realidad somos tan agradecidos con Dios como lo creemos? Yo creo que no. Somos
yo creo que somos más ingratos de lo que normalmente suele suceder. Y a veces le exigimos a los demás que sean leales, que sean muy agradecidos, cuando nosotros no lo somos con quien se lo merece todo, que es Él, el que dio su vida por nosotros en la cruz. En el Evangelio nos muestra el Señor que si tú quieres ser el más grande, dedícate a servir. Sirve, como Jesús lo hizo, cogiendo una palangana y lavando los pies de sus discípulos. Y hay que hacerse como niños, en inocencia, en humildad, en, en no tener una mala intención en el corazón para proceder hacia los demás, siempre teniendo una intención diáfana y pura. Por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos y necesitamos de hacerlo. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Sigo orando por ustedes, por favor, oren por mí, por mi familia, ¿sí? Edwin Andrés López, aquí en YouTube. Compartan este evangelio. Puede cambiar, puede hacer la diferencia en algún momento en alguna persona, sea una sola persona. Que este evangelio y la acción del Espíritu Santo lo ayude a solucionar algo o a ver una luz. Valió la pena haberlo grabado. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y seguimos en comunión con Cristo.